Hola estudiantes, mi nombre es Gerley Alejandro Loaiza y compartiré con ustedes en estos videos la clase de Ciencias Sociales como preparación para sus pruebas a ver. Listo, como primer tema entonces miraremos el asunto de las guerras mundiales, que aunque algunas veces se nos ha dicho que solo involucran a un países de un mismo continente, hay que tener en cuenta que cuando se empiezan a expandir este tipo de situaciones, muchas veces aparecen aliados de otras partes del globo terráqueo. Las guerras más cruentas y destructivas siempre tendrán como efecto el asunto que permuta en la humanidad, es decir, los efectos colaterales que ellos siempre van a tener y que muchas veces nos limitamos a los datos y las fechas históricas sin importar el contexto social que ello generó, como las guerras, las hambrunas y los problemas económicos de turno. También hay que tener en cuenta que muchas guerras no han sido prolongadas como las más largas de la historia. Podemos hablar del ejemplo de la famosa guerra de los 1000 días, que no duró 1000 días, sino que duró solo 890 días. Pero dentro de los marcos históricos y en el asunto de albergar muchas más opciones de lenguaje, se hablan de en generalidades. Las guerras mundiales también fueron causas rápidas de destrucción, teniendo en cuenta los mecanismos tecnológicos con los que se encuentran algunos países. Es decir, lo que empieza como un ejemplo de ello sería la revolución bolchevique, que en un momento dado los rusos solo tenían acceso a armas pequeñas, cortopunzantes, y no armas de fuego como lo tenían algunos países. También ese ejemplo lo podemos ver con las guerras napoleónicas y el hecho de que muchas veces los personajes inmiscuidos en las guerras napoleónicas tenían sus mosquetes ya con escopetas, lo que permitía que hubiera una alcance a distancia de 200 metros, mientras la gente que ellos enfrentaban simplemente contaban con cuchillos, como ya les había dicho. Muchas veces las guerras, aunque solo miramos el aspecto estadístico en algunas veces, como ya les había mencionado, también cabe hacer énfasis en el hecho de que muchas veces las personas inmiscuidas terminan involucrados en la guerra y no saben por qué. Podemos hablar de ejemplos muy recientes como sería la guerra del Golfo Pérsico, que muchas veces siempre se nos contó por qué era por el hecho del petróleo y que Estados Unidos quería estar allí controlando el petróleo, pero también olvidamos el aspecto dogmático que se daba en ello, es decir, el aspecto religioso de las guerras que siempre sean en Oriente, que es debido a que sean al asunto de la interpretación que ellos le dan a sus libros sagrados. Uno de estos libros sagrados es el Corán, así como para los cristianos de Occidente es la Biblia. El Corán en algunas de sus partes dicen que deben proteger a ultranza su región, y por eso es que cuando se sienten amenazados por amenazas extranjeras, porque ellos no dan la intención o no nombran a los extranjeros como una persona de bien, simplemente una amenaza extranjera, ven vulnerados sus derechos. También encontramos con este asunto de las guerras mundiales el hecho de que muchos de los personajes principales simplemente quieren un poder territorial. Sucedió con la Segunda Guerra Mundial y Adolfo Hitler, y como él creía que en un momento dado debiera haber una raza superior. Si Adolfo Hitler estuviera vivo en este momento, se jalaría los cabellos, porque muchos de las personas que practican deporte son personas de color, y él hablaba de una supremacía blanca, de la supremacía aria, que muchas veces es malentendido. También podríamos encontrar aspectos tan relevantes en las guerras como el aspecto económico, donde algunos países se enriquecen vendiendo armas. Y estos adelantos tecnológicos que se dan en las armas hace que las empresas de esos países de una manera u otra financien las guerras en otros países. Podríamos hablar también del aspecto de la Guerra Fría, que es una guerra armamentista e ideológica. Ideológica en el sentido de que Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya no existe en la actualidad y que es un país que ha cambiado 3 veces de nombre y de extensión de países que lo habitan, para poder así controlarlo. En ese momento la Guerra Fría inicia con el intento de controlar los viajes a la Luna, y ahí sí toca decirlo, fueron los rusos que salieron adelante lanzando una perra al espacio. Después de esto es que Estados Unidos intenta armar una carrera por una guerra espacial, por así decirlo, en el sentido de quién tenía estos adelantos tecnológicos. También habría que enmarcar
viniéndonos más acá con la guerra de Vietnam, que a pesar de que Estados Unidos en la historia mundial reciente, moderna, siempre ha sido enmarcado como una potencia muy relevante para nuestra historia, en el sentido de su papel en el desarrollo de las guerras. Porque un papel determinante, muchachos, se da en el sentido de que es un papel determinante porque ellos siempre se inmiscuyen en las guerras sin que los hayan invitados, como les decía con el ejemplo de la guerra de Vietnam. Una guerra de Vietnam donde ellos tenían carrera armamentística, que es importante recordarlo, pero no conocían el terreno como tal. Por ejemplo, es que el famoso Vietcong, que era tratar de sacar a los comunistas de Vietnam, que por eso llegan los americanos allí, sacaron mucha ventaja con lo que allí sucedía, porque ellos sí conocían el terreno y las madrigueras por donde se les escabullían muchas veces. Esta guerra de Estados Unidos la perdió en el sentido, no reconocieron una derrota como tal, pero sí se vio mermada la escala de adolescentes que ven en Estados Unidos en ese momento. Muchos estadounidenses con la guerra de Vietnam perdieron su juventud allí y no encontraron nunca la forma de volver a su país. También en las guerras se involucran los elementos aéreos, marítimos y terrestres, teniendo mayor relevancia últimamente los marítimos y aéreos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las guerras ya más adelante se proyecta con los avances tecnológicos que serán guerras más estratégicas, aprovechando los adelantos tecnológicos, como lo que está ocurriendo con los drones y en las guerras de la guerra no declarada verbalmente de Afganistán. ¿Por qué no una guerra no declarada verbalmente? Porque cuando alguien declara verbalmente una guerra, se está pidiendo, desde esa manera subjetiva del lenguaje, se está pidiendo un apoyo internacional. Caso muy similar al que pasa con nuestro país, Colombia, que no se habla de una guerra declarada porque simplemente se estaría hablando de que se necesitaría apoyo internacional y a ciertos gobiernos no les convendría ese aspecto. De esa manera, muchachos, creo que hemos enmarcado los aspectos más relevantes de una guerra, de los factores que llevan a una guerra mundial, son político, económico, social y cultural, y no queriendo dejar de lado el tecnológico, porque quien tiene las mejores ventajas en sus armas, la mayoría de las veces es el que lleva las de ganar.